Buenas tardes, soy Erika Ania Barbosa Más, estudiante del cuarto semestre de Administración Pública y pertenezco a la CETAD del Valle de San Juan. Hoy les voy a compartir un caso que se presenta en el Amazonas, una región que se caracteriza por su asombrosa diversidad, pero también un lugar donde la corrupción y el abuso de poder han dejado una marca en la vida de sus habitantes. En este video analizaremos el panorama de la corrupción que se presentó en la construcción de un muelle turístico, que en lugar de convertirse en una puerta al turismo y la prosperidad, se ha transformado en un elefante blanco, símbolo del abandono y la impunidad. En este episodio veremos cómo la corrupción en el Amazonas, las promesas incumplidas y los intereses políticos han dejado a su paso un rastro de desesperanza y desolación. En Leticia, Amazonas, sus habitantes denuncian que además de la corrupción hay un muelle turístico que debía ser construido con regalías de la nación, que ahora es un elefante blanco. El exalcalde que adjudicó el contrato actualmente fue un candidato a la gobernación de este departamento y es investigado por la obra. Además cuenta con 23 investigaciones de la Procuraduría. Cuando pensamos en el Amazonas, visualizamos un gran río que une tres países, Colombia, Brasil y Perú. Esta región acoge el bosque tropical más extenso de Sudamérica y ofrece impresionantes atardeceres en su triple frontera. Cuando uno llega a esta región se encuentra con un extenso y frondoso paisaje verde que recibe al menos 90,000 turistas al año. Sin embargo, quienes viven en esta parte del país cuentan que hay otras realidades que está entre el paraíso que muchos visitan y las problemáticas que enfrentan sus habitantes y que pocos conocen. Entre las problemáticas que más aquejan al pueblo leticiano y amazonense es el tema de la corrupción. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura que necesita el municipio y el departamento, principalmente en temas de vías de acceso, muelles, puentes, carreteras y calles. También lo que tiene que ver con educación, los colegios y hospitales. Esto lo mencionó Harry Casaira, trabajador social del Amazonas. El diagnóstico que realiza Harry hace parte de una historia de problemáticas que por años ha vivido este departamento, las cuales no parecen concentrar la atención de sus gobernantes. Varios exmandatarios de la región han estado en escándalos de corrupción e incluso algunos han cumplido condenas en prisión. Esto nos muestra la persistencia de la corrupción como un problema arraigado en la región del Amazonas. Jaime López, un veedor social, señala que esta situación evidencia la dificultad de eliminar este mal que afecta gravemente a la comunidad. Jaime López resalta que en la región existen grupos de personas que operan de manera corrupta, a los cuales él se refiere como bandas. Estas no solo involucran a la administración local o departamental, sino también a los organismos encargados de control, como las contralorías que están bajo la influencia de políticos. Además, las obras que inicialmente estaban destinadas a impulsar el desarrollo de la región se han convertido en proyectos abandonados conocidos como elefantes blancos. Estos proyectos representan un desperdicio de recursos públicos y un símbolo del fracaso en la gestión de la infraestructura en la región del Amazonas. Por otro lado, se han encontrado estructuras abandonadas en medio de la maleza que se supone formarían parte del muelle turístico y fluvial que conectaría a Colombia con Perú y Brasil. Este proyecto fue adjudicado en noviembre del 2018, pero con el paso del tiempo ha sido completamente abandonado y los habitantes de Leticia aún esperan su finalización. En diciembre de 2022, la Procuraduría General de la Nación visitó la obra e identificó varias irregularidades. Las irregularidades detectadas
por el organismo de control fueron varias, entre ellas la falta de estudios preliminares para el correcto adelantamiento de esta obra, inejecuciones y atrasos registrados desde el mes de octubre del año 2019. Y en tercer lugar, falta de estudios y de diseños estructurales relacionados con algunos componentes específicos para el correcto funcionamiento de la obra. Esto lo mencionó John Harry Pinzón, procurador delegado para el seguimiento del Sistema General de Regalías. Quien autorizó la adjudicación de este muelle en 2018 fue el alcalde José Araujo, que firmó un documento para iniciar la construcción de un muelle turístico y fluvial de pasajeros del municipio del Amazonas. Asimismo, el contratista encargado de ejecutar el proyecto del muelle turístico fue la Unión Temporal Faro. Según el contrato, este debía completarse en 12 meses. El exalcalde Araujo, actualmente candidato a las elecciones pasadas del 2023 a la gobernación del departamento, fue contactado por Noticias Caracol para comentar sobre el estado de la obra. Araujo mencionó que dejaron el proyecto en curso con recursos y pólizas vigentes, pero criticó la demora en la finalización de la obra durante la gestión posterior a la suya. Para los residentes de Leticia, el muelle turístico se convirtió en otro proyecto abandonado, que representaba la esperanza de un mayor desarrollo para el departamento. Bueno, con eso podemos ver que en el Amazonas, con extensiones y riquezas medioambiental, atrae la atención internacional. Sin embargo, sus habitantes anhelan dejar atrás décadas de atraso, abandono y corrupción que ha marcado a la región durante décadas. Por lo tanto, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al director de planeación de Leticia Amazonas, el señor Darío Caicedo Rondón, con el objetivo de profundizar en las problemáticas que enfrenta nuestra comunidad en términos de desarrollo urbano y rural, así como para abordar las preocupaciones en torno a la corrupción y a la gestión de recursos públicos. Por lo tanto, hemos preparado una serie de preguntas. Estos interrogantes son fundamentales para comprender cómo se están abordando estas problemáticas y cómo se planea impulsar un desarrollo sostenible en esta región. Darío Caicedo Rondón, agradecemos su disposición para compartir con nosotros su visión y perspectiva sobre estos importantes temas. Así que comenzaremos nuestra entrevista con las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Podrías proporcionarnos detalles sobre la cantidad de dinero que se invirtió inicialmente en la construcción del muelle turístico en Leticia? Gracias, Erika Barbosa, por la invitación a esta entrevista. Es un honor para mí, tener la oportunidad de dirigir esto a los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, primero que todo quiero contarles de que nuestro departamento de Amazonas, especialmente su capital, Leticia, se iba a beneficiar significativamente de este muelle que nunca se construyó por las malas prácticas en la administración. Para este proyecto, el gobierno nacional precisamente invirtió en el departamento y destinó los dineros a Leticia, exactamente para la construcción, con 14.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Referente a la pregunta que me estás haciendo de qué cantidad de dinero se invirtió en la construcción del muelle, yo te podría decir qué cifra o qué cantidad de dinero no se invirtió en la construcción ni en los estudios, porque resulta de que el exalcalde Jorge Araujo, hoy en día que tuvo la oportunidad de participar en la candidatura a la gobernación, afortunadamente no ganó, firmó unos documentos, dejó firmados unos planes, fue la Unión Temporal Faro, que según lo que decía el contrato, en 12 meses tenían que haber entregado este muelle turístico, muelle de carga y muelle de pasajeros a la administración municipal. Entonces, podríamos decir que la respuesta es que el dinero finalmente nunca se invirtió. En este muelle que se dejó de construir, más o menos podríamos hablar de que perdimos la oportunidad de recibir más o menos un promedio de 90.000 turistas al año. Es el promedio que se tenía estimado porque con un puerto grande construido en Sudamérica, en un sitio donde se unen las selvas no solamente de Colombia, sino también de Brasil y de Perú,
hubiéramos tenido la oportunidad de poder ampliar nuestra economía. Resulta de que las irregularidades detectadas por el organismo de control fueron varias, entre ellas la falta de estudios preliminares para el correcto adelantamiento de esta obra, inejecuciones y atrasos también registrados desde el mes de octubre del año 2019 y en tercer lugar la falta de estudios de diseños estructurales relacionados con algunos componentes específicos como por ejemplo el correcto funcionamiento de la obra. Hay que decir algo que el principal responsable de pronto de la pérdida de este dinero fue el señor exalcalde para esta época en el año 2018, José Araujo, quien él fue el que firmó el documento para iniciar la construcción del muelle turístico y fluvial de Leticia, que nunca finalmente se... ¿Cuáles fueron las razones principales que llevaron a que el proyecto quedara en un estado de abandono? Bueno, Erika, hay diferentes motivos por los cuales no se llevó a cabo la ejecución de este proyecto o de esta obra. Las razones podría ser primero la falta de estudios y diseños técnicos adecuados. Resulta que hubieron estudios incompletos. Los estudios realizados no se completaron todos los aspectos técnicos necesarios para la construcción del muelle, como la profundidad del río Amazonas en la zona, como la capacidad del suelo para soportar la estructura. Eso no se ejecutó. Segundo, los diseños propuestos para la obra fueron deficientes. Inicialmente se contrató una firma, la firma Faro. Ellos no tenían mucha experiencia en la construcción de muelles. Tenían experiencia en construcciones, pero no de muelles. Y resulta de que acá para el muelle fluvial del Amazonas se requiere personas que sepan. De pronto ingeniería puede ser de Brasil, ingeniería de Perú, de la Amazonía, que ya saben cómo es el comportamiento del clima, del terreno, de las zonas húmedas, de la capacidad que tiene de pronto el río para corroer los materiales acerados que se van a manejar ahí. También otro factor importante fue la licitación, los procesos licitatorios irregulares. Resulta de que este proceso de licitación para la construcción del muelle fue plagado de irregularidades, como por ejemplo la falta de transparencia, la falta de participación ciudadana, la falta de compromiso por parte del alcalde de turno, la falta de control en la oficina de pronto de planeación, en la oficina de contratos, muchas oficinas, muchas dependencias de la alcaldía, inclusive de la gobernación que debió haber supervisado la obra, cometieron muchas irregularidades. También la falta de voluntad política. Créame que hay que tener en cuenta que el alcalde que estaba para esta época es una persona que no es de la región y por tal motivo esas personas que no son de la región llegan muchas veces desinteresadas por las obras porque ellos finalmente vienen, hacen su etapa de gobierno y terminan yéndose. Y un aspecto muy importante, yo creo que el principal factor que impidió que esta obra se ejecutara fue la corrupción, el desvío de los recursos, porque finalmente estos 14.000 millones hasta el momento no han aparecido. Se presume que algunos de los recursos fueron desviados a través de actos de corrupción, también hubo falta de transparencia, la falta de transparencia desde el inicio de la gestión del proyecto. Esto nos trajo como consecuencias no solamente al municipio, sino también al departamento, la pérdida de esos 14.000 millones de pesos de las regalías de Colombia para el Amazonas. También la afectación al desarrollo de la región. La no construcción de este muelle afectó el desarrollo económico, afecta el desarrollo social, el desarrollo tecnológico. También eso nos da mucha desconfianza por parte de las instituciones, porque la falta de transparencia y las irregularidades en el manejo del proyecto generaron desconfianza finalmente de la comunidad. Director Darío, ¿existe un plan concreto para reactivar y completar la construcción del muelle en el futuro cercano? No, Erika, déjame decirte que no hay un plan concreto para continuar con la construcción de este muelle. ¿Por qué? Porque resulta de que por el momento, el destino de los dineros son motivos de investigación. Hasta tanto, no se pueda esclarecer esto, este proyecto va a quedar en el limbo a causa de la corrupción. Resulta de que se perdieron 14.000 millones de pesos de las regalías
de Colombia, del Estado, para el departamento del Amazonas, ¿cierto? Entonces, pues con esto se afecta el desarrollo de la región y actualmente te podría decir que este proyecto quedó en el limbo. No se ha definido si se retoma o no el proyecto. Y en caso de hacerlo se deberá realizar un nuevo estudio de viabilidad y ajustar los diseños para evitar los mismos errores del pasado. Yo le recomendaría a todos los alumnos de la Escuela Superior de Administración Pública que en estos momentos pues me escuchan gracias a su invitación, Erika Barbosa, que es importante que cuando asuman estos cargos administrativos, primero que todo, obren con ética profesional y sigan los procedimientos. Todo proyecto lleva una hoja de ruta, lleva un procedimiento, una hoja donde le dice a usted el paso a paso de qué debe hacer. Y recordemos que siempre todos debemos estar activados o conectados para luchar contra la corrupción. No permitan que la corrupción llegue a sus municipios, a sus departamentos, porque finalmente esto se va a traducir en pobreza a futuro para la región que sea afectada. ¿Qué papel ha desempeñado la administración local en supervisar y gestionar adecuadamente el proyecto del muelle? Bueno, Erika, referente a esta pregunta, déjame decirte que la administración local o la alcaldía tiene un papel fundamental en la supervisión de la gestión del proyecto del muelle de Leticia. Primero, ya cumple unas funciones como por ejemplo la planificación. La administración municipal ha sido la responsable de la planificación del proyecto, incluyendo la definición de objetivos, la elaboración de estudios, de diseños técnicos, la obtención de los permisos ambientales necesarios. Segundo, algo muy fundamental, la contratación. La administración local ha sido la responsable de la licitación y la contratación de la empresa que se encargaría de la construcción de este muelle. En este caso sería la concepción de la empresa Faro. Y también tiene una responsabilidad bastante importante como lo es la supervisión. La administración municipal debe supervisar la ejecución del proyecto para asegurar que se cumplan con los plazos y el presupuesto y las especificaciones técnicas, que como se los dije en la primera respuesta que les di, el plazo eran 12 meses para la construcción de ese muelle. También hay otro punto muy importante que es la gestión de los recursos. En este caso, pues la administración local es la responsable de la gestión del recurso financiero y también humano, que recordemos que los dineros pues venían de las regalías. Resulta de que a raíz de esto que pasó, yo creo que es importante fortalecer la capacidad de la gestión, garantizar la transparencia, también involucrar a la comunidad como validadores de todos estos proyectos. Finalmente, pues la comunidad muchas veces me atrevería a decir que mantiene más pendiente que la misma administración municipal. Y una última pregunta para cerrar esta entrevista. ¿Qué lecciones se ha aprendido de este caso para evitar que situaciones similares ocurran en proyectos futuros en Leticia y el Amazonas? Bueno, la construcción de este muelle nos ha dejado varias lecciones aprendidas del proyecto del muelle de Leticia. Resulta de que este proyecto ha puesto en relieve una serie de desafíos a los que debe abordarse para evitar que situaciones similares ocurran en proyectos futuros en Leticia Amazonas. A continuación, pues quiero presentarles de pronto algunas lecciones aprendidas, que primero vamos a hablar de la planificación y el diseño, ¿cierto? Realizar estudios y diseños completos y detallados es fundamental, realizar esos estudios completos y tener en cuenta todas las consideraciones de los aspectos técnicos. Segundo, incluir a la comunidad en la planificación. La participación ciudadana es fundamental. Primero, para que ellos nos den ideas, porque ellos son los que están en el terreno y ellos tienen de pronto un poco de conocimiento, de pronto no técnico, pero sí social, poblacional, y nos puede dar cierta asesoría. Y segundo, la misma comunidad nos sirve como órgano de control, como organismo de control. Otro punto es que es la gestión y la supervisión. Es importante fortalecer la capacidad de la gestión de la administración local. También garantizar la transparencia. Es necesario que durante todo el proyecto, desde que inicia hasta que finalice, haya transparencia, que no se deje acercar la corrupción por ningún motivo. Otro punto es implementar los mecanismos de seguimiento y evaluación.
Siempre se deben implementar esos mecanismos de evaluación del proyecto. Por ejemplo, verificar que se estén invirtiendo en materiales que sí sean los contratados en el proyecto, verificar que los tiempos se cumplan. Otro punto muy importante es la financiación. Hay que asegurar que la financiación sea adecuada. Es importante pues que a través de la planificación se logre establecer el presupuesto real para que de pronto no nos vaya a quedar el proyecto por ahí a medias o nos vaya a quedar el proyecto tirado. Pienso yo que estos serían los puntos más relevantes y de pronto también incentivar y motivar los mecanismos de denuncia para que de pronto podamos frenar una posible corrupción a tiempo. Gracias, Erika Barbosa, por invitarme a participar de esta entrevista. Gracias a los alumnos de la Escuela Superior de Administración Pública que en estos momentos están conectados con nosotros en el departamento del Tolima. Es importante aprender de todos estos casos, de todas estas lecciones aprendidas que hemos tenido con el paso del tiempo sobre la administración de los recursos del Estado. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Ha sido realmente claro discutir sobre el proyecto del muelle turístico en Leticia y conocer más sobre los esfuerzos que se están realizando. Para abordar esta situación esperamos poder seguir colaborando y manteniendo el diálogo en el futuro. Gracias nuevamente y hasta pronto. Bueno, quisiera agradecerles por tomarse el tiempo y ver este video y de conocer más sobre la situación del muelle turístico en Leticia, Amazonas. Espero que las preguntas planteadas hayan arrojado luz sobre este importante tema y hayan generado reflexión sobre la importancia de la transparencia y la buena gestión en proyectos de desarrollo. Gracias y hasta luego.